Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Lunes 19 de marzo, inicio de semana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estarán con nosotros el asambleísta Héctor Muñoz, abogado, asambleísta por Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral e integrante de la Comisión Ocasional AMPETRA. Con él hablamos sobre los informes emitidos por esta mesa legislativa. También estará con nosotros el asambleísta Jorge Yunda, médico, asambleísta por Pichincha por el movimiento Alianza País, vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, presidente del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. Con él hablamos sobre el proyecto de Código de Salud. Revisamos también el pico y placa. Esta restricción vehicular rige ya desde las 7 de la mañana, hoy lunes, a los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2. Arrancamos con información. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía. La normativa creada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa proponía regular las ganancias extraordinarias por la venta de un bien inmueble, lo que fue criticado por distintos sectores. En enero del 2017 entró en vigencia en Ecuador la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, también conocida como Ley de Plusvalía. Pero este 16 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 97 votos, decidió derogar dicha normativa. Fernando Burbano fue el asambleísta proponente. El pueblo ecuatoriano demanda leyes que reactiven la economía familiar. La ley de plusvalía fue creada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y, entre otros aspectos, creó un impuesto al valor especulativo del suelo del 75%. Patricio Donoso señaló que ese tributo devino en una caída del sector de la construcción. Todos los años, los impuestos prediales. Ya pagamos los impuestos de mejoras también. Y no puede ser posible que al ecuatoriano le sometan con un impuesto draconiano. Pero los asambleístas correístas defendieron la ley. Según sus cifras, la normativa no afectó ni al 90% de la población. Pero no nos olvidemos, compañeros asambleístas, que de la consulta popular que ganó abruptamente con el sí en la mayoría de las preguntas, precisamente la pregunta de la plusvalía y del Consejo de Participación Ciudadana fueron las que menos apoyo tuvieron. Lo que pretendía esta ley es controlar el valor especulativo del suelo. Por otro lado, durante la sesión 506 del Pleno de la Asamblea Nacional, fue aprobada la moción para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron al artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto que el segundo debate, el proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue suspendido. Se prevé que esta semana el Consejo Nacional Electoral envíe información a la Comisión Ocasional que analiza esta iniciativa para evacuar la discusión y aprobación en el Pleno de la Asamblea. Una semana más se aplazó el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional que analiza dicha iniciativa, explicó que esperarán la próxima semana que el Consejo Nacional Electoral les entregue información con respecto a cuántos ecuatorianos, hombres y mujeres, puedan calificar para una elección de esta naturaleza. Después de haber realizado una corrida estadística, aplicando las inhabilidades y los requisitos que nosotros estamos implementando en la ley, aquí se trata de ser responsable con el país y por lo tanto también el Consejo Nacional Electoral está plenamente facultado para postergar la convocatoria de elecciones una semana más. Con estas declaraciones coincidió su compañero de mesa Guillermo Celi, quien dijo que se debe analizar a fondo las reformas a dicha propuesta, pues a su criterio todavía existen temas que no están claros, como por ejemplo la territorialización de la elección de conformidad con las regiones existentes en el país. Los escenarios de carácter territorial, nacional o territorial, es un tema que hay que analizarlo a profundidad y como señalo, es preferible tomarse unos días adicionales, pero hay que cumplir de manera coherente y a rajatabla el mandato ciudadano. Se le agregó además que la próxima semana presentarán más insumos para nutrir la propuesta.
Para quienes salgan electos como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no puedan ser candidatos una vez concluido su periodo para el cual fueron electos, ni a las elecciones siguientes seccionales, ni a las subsiguientes presidenciales y de asambleístas. ¿Con qué objetivo? Que no se convierta en una plataforma de política o de politiquería, un organismo que tiene que ser ciudadano y técnico de lucha contra la corrupción. Cabe mencionar que el informe vigente recoge varias observaciones. Entre ellas se establecen los requisitos y prohibiciones para la postulación de los aspirantes, sea con el respaldo de organizaciones sociales y o de manera personal. Tanto para la inscripción de candidaturas como para la proclamación de resultados, se garantiza la aplicación de los principios de paridad y equidad de género, como también el derecho de representación de las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, al igual que la participación de los ecuatorianos en movilidad humana, con énfasis en las zonas donde existía mayor incidencia migratoria. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El segundo informe aprobado por la Comisión Ocasional AMPETRA, contenido en 59 páginas, trata sobre el control político realizado al Ministerio de Educación respecto a la actuación de los casos de los exministros Augusto Espinosa, Freddy Peñafiel y Fander Falconi para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes en unidades educativas. El periodo de estudio va desde el año 2010 al 2018. El documento será remitido a las instituciones de justicia. Sobre el control político al exministro Augusto Espinosa en el periodo correspondiente a mayo 2013-noviembre 2016, el documento revela el incumplimiento de protocolos y evidencia diversas problemáticas. La cobertura de los departamentos de consejería estudiantil fue insuficiente y no coadyuvó a la detección de los casos. Ineficiencia de las políticas y acciones de prevención de la violencia sexual, las cuales además no fueron evaluadas. Procesos de selección de directivos de unidades educativas públicas inconclusos. En la gestión del exministro Freddy Peñafiel de noviembre de 2016 a mayo de 2017, luego de su comparecencia en la Comisión AMPETRA en octubre del año pasado, se determina que dio continuidad a los procesos de Augusto Espinosa, del cual se desempeñó como viceministro. Con ello concluye que persisten algunos problemas, mientras que la gestión del actual ministro Fander Falconi, cuyas funciones las desempeña desde mayo de 2017, el documento revela que luego de sus dos comparecencias ante la Comisión AMPETRA, las acciones efectuadas por la cartera de Estado frente al alto número de casos conocidos por la Comisión y por los medios de comunicación, el Ministerio expidió un marco normativo más completo que aborda la situación desde distintos aspectos y le corresponde a él mismo el seguimiento de su cumplimiento. El documento contiene 16 recomendaciones, entre ellas que el Ministerio de Educación debe desarrollar un sistema informático específico de registros de denuncias y procesos administrativos de violencia sexual, cumplir con los procesos de capacitación, evaluación integral y continua a profesionales del sistema educativo, y que el Ministerio deba identificar y determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos del nivel central y desconcentrados y autoridades de las unidades educativas particulares que incumplieron con sus obligaciones respecto de los casos de abuso sexual. El documento será remitido a la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Salud y Contraloría con la finalidad que se cumplan las recomendaciones y realicen las acciones correspondientes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la titular de la Comisión Ocasional AMPETRA, Silvia Salgado, indicó que el informe de control político aprobado por este órgano legislativo será sometido a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta y exministro de Educación, Augusto Espinosa, criticó a la Comisión Ocasional por supuestamente no recibir sus pruebas de descargo. Se trata del segundo informe elaborado por la Comisión Ocasional AMPETRA, en donde se plantean observaciones a los exministros de Educación, Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, por los casos de abuso sexual en contra de menores de edad en establecimientos educativos. Silvia Salgado, presidenta de la Mesa Legislativa, lo explica. El responsable de la rectoría del Ministerio de Educación es el ministro. Él fue ministro en un periodo y nosotros hemos determinado las responsabilidades en su periodo. Pero fue en la sesión 506 del Pleno de la Asamblea que el ahora asambleísta Augusto Espinosa se refirió al informe. Según dijo, no tuvo la posibilidad de defenderse. Que se restituyan nuestros derechos constitucionales. Pero el informe está aprobado. En cuanto al actual ministro de Educación, Fander Falconi, la Comisión Ocasional también planteó observaciones. Desde el ala correísta creen que hay dedicatoria en contra de Augusto Espinosa.
No establecemos responsabilidades o indicios de responsabilidad penal de ninguna manera. En el periodo anterior del ministro Espinosa se señala que no se ha cumplido con todas las observaciones de los organismos internacionales. Me pregunto, ¿ya se cumplieron ahora? Yo creo que no debemos manejar subjetivamente el tema, sino objetivamente y no politizarlo. Augusto Espinosa renunció al cargo de ministro de Educación en el 2016. Por normativa legal, una autoridad sujeta a control puede ser llamada a juicio político hasta un año después de salir del cargo, pero no se descarta que las observaciones de la Comisión Ocasional AMPETRA se resuelvan en el ámbito legal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Para ampliar este tema, saludamos ya con el asambleísta Héctor Muñoz, integrante de la Comisión AMPETRA. Asambleísta, buenos días, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días, Lorena, un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven. Asambleísta, este es el segundo informe que entrega la Comisión AMPETRA. En este caso se habla de control político de dos exministros de Educación y el actual ministro de Educación. Arranquemos, ¿cuáles son las falencias que se identifican en el periodo, en la gestión de Augusto Espinosa? Bueno, recordemos que él estuvo en la Comisión AMPETRA, fue invitado para que dé su comparecencia y su explicación de los temas, lo que había pasado en su periodo como asambleísta, perdón, como ministro de Educación, y él reconoció que existían 100 casos anuales, pero que, en palabras de él, que no querían hacer de esto un show, hacerlo público. Cuando los organismos internacionales ocupados justamente del tema de abuso sexual a niños y adolescentes, nos dice que lo que tiene que hacer es totalmente lo contrario. Se tiene que hacer público para que la gente conozca y se sepa cómo se va a actuar respecto a esto. Además de tener conocimiento, la pregunta es ¿qué se hizo en ese tiempo? Si nosotros vemos cómo va la curva, el número de denuncias. El número de denuncias va aumentando. No se establecían protocolos, no se hicieron evaluaciones de los casos que se presentaron, existieron omisiones, no se dio un tratamiento tanto a las víctimas como a los familiares de las víctimas. Todo esto se lo tenía ya desde noviembre del año pasado. Y esto es justamente mi reacción el día de la comisión. Porque yo decía que no existieron elementos de juicio que variaron desde noviembre del año pasado, que recordemos estaba aperturado el trámite a juicio político en contra del exministro Espinosa, a lo que está pasando actualmente. En ningún momento existieron elementos adicionales que uno diga, claro, en ese momento no tenía responsabilidad política y ahora sí. Entonces, lo que dije en los medios de aquel día es que a mí me preocupa mucho que aquí haya habido un falso espíritu de cuerpo para tapar o encubrir un tema que sale a la luz 4 meses después, de forma absolutamente tardía. Ahora, lo que los asambleístas oficialistas decían en su momento es que si no, hasta enero se acabó de recibir las comparecencias y por eso no pudieron pronunciarse. ¿Esto es viable? Independientemente de las comparecencias, nosotros ya teníamos los documentos, nosotros sabíamos qué es lo que había pasado y por eso era que exigí en noviembre que salga dicho informe. Ahí pasó algo, la verdad, que a nosotros nos llamó mucho la atención, y esto es que nos cita la presidenta de la comisión para tratar justamente el borrador de un informe que tenía que presentarse ese día al CAL, y no por palabras mías, sino eso consta en los audios de lo que dijo la presidenta de la comisión AMPETRA. Se suspendió la reunión a mediodía, se tenía que reinstalar, me parece que a las 3 de la tarde, porque el CAL iniciaba a las 5, si no me equivoco. Nunca se reinstaló la reunión. Llegamos al CAL. En el CAL ella dio un informe totalmente diferente a lo que habíamos nosotros hablado en la mañana. No se presentó ese borrador, se presentó cualquier otra cosa en el informe de casos. Entonces me paré frente al CAL, les dije, bueno, aquí estamos, esto es un informe de la presidenta, esto no es un informe de la comisión, porque lo que estábamos tratando era otra cosa. Entonces de ahí me cortaron la palabra, me dijeron que no tengo competencia alguna para estar hablando sobre el tema del juicio político del señor Espinosa, me pidieron que me retire. Pero lo que le digo es, lo que me molesta a mí, y sobre todo a las familias de las víctimas, es que esto tenía que salir en noviembre. Si es que eso hubiese pasado en el momento que tenía que haber pasado, Augusto Espinosa actualmente hubiese sido sancionado políticamente por la Asamblea Nacional.
Ahora el tema va más allá, pero para analizar las conclusiones vamos con el periodo de gestión del exministro también Freddy Peñafiel, que en el informe que fue aprobado por la Comisión AMPETRA revela que se continuó básicamente con las prácticas del periodo de gestión de Augusto Espinosa, porque él estuvo 6 meses como ministro, sin embargo fue también viceministro. Fue exactamente lo mismo, se cometieron exactamente los mismos errores y claro, es algo que preocupa. Si ya se tenía todos los casos que habían pasado, ¿por qué no se llegaron a tomar medidas? Hay cosas tan lógicas que a uno, le prometo que le llaman demasiado la atención. Imagínense que recién en junio del año pasado, ya con el ministro Fander Falconi, nosotros frente a la mesa propusimos que por lo menos, dando todos los problemas que estaban dando, que en la contratación de los docentes y el personal administrativo que por lo menos se pida cuáles son los antecedentes judiciales. Claro, se levantó un asambleísta del ala correísta diciéndome que lo que estamos haciendo es atentando contra el derecho del trabajo. Dije, a ver, aquí hay 2 bienes jurídicos protegidos. Por un lado es el derecho del trabajo que tenemos todas las personas, pero por otro lado, por favor, está el derecho de nuestros niños de estar en un medio ambiente sano. Entonces, claro, finalmente se lo incluye en el acuerdo ministerial de junio del 2017, justamente este prerequisito. No existía antes. O sea, démonos cuenta que, de nuevo, como dijo el exministro, teníamos conocimiento de 100 casos anuales y no se hizo absolutamente nada. Entonces, es algo que en verdad preocupa. Ahora, es importante que haya salido este informe, insisto, absolutamente tardío por las consideraciones que le estoy diciendo, pero lo importante de esto es que se solicitó ese día, solicité que también se envíe esto a Contraloría y Fiscalía General del Estado. Ellos sabrán cuáles son las acciones. Nosotros como control político, nuestra función termina en esto y ahora serán las entidades estatales las que tienen que seguir con el proceso a criterio de ellos. Y precisamente algunas de las problemáticas que identifica el informe es que la cobertura de los departamentos de consejería estudiantil fue insuficiente, que del análisis de los casos de violencia sexual estudiados por la comisión no se evidencia la labor de profesionales, ineficacia en las políticas y acciones de prevención de violencia sexual, procesos de selección de directivos de unidades educativas públicas inconclusos. El archivo de los casos, otra cosa que es sumamente preocupante. Analicemos cuántos casos se presentaron y cuántos casos en verdad llegaron a ser sancionados. Esta es una de las obligaciones que tiene la máxima autoridad del Sistema Nacional de Educación, que de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es evidentemente el ministro. Aparte de hacer seguimientos y valoraciones de las acciones que están pasando. Eso es justamente el hecho que en nuestro caso, y en el informe, como lo va a poder apreciar, justamente ese es el sustento de la responsabilidad política. Asambleísta, y precisamente en eso el informe, y fue una de las observaciones que se incluyó finalmente antes de aprobar el informe, es que el ministerio debe identificar y determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de nivel central y de niveles desconcentrados. Esto quiere decir que no estarían únicamente señalados directamente los ministros, sino también habría una cadena de responsabilidades que son ellos quienes deben identificar. Sí, recordemos que el control político de la Asamblea Nacional no abarca a todos estos funcionarios. Esto ya corresponde como tal al Ministerio de Educación hacer este análisis administrativo a la interna del Ministerio de Educación. Nosotros solamente en este caso tenemos el control político para todo lo que tiene que ver con los ministros, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, esto recae de nuevo sobre la responsabilidad de la máxima autoridad del ministerio, que es el ministro, y nosotros estamos vigilantes que estas observaciones y estas recomendaciones se las sigan. Solamente para recordar, en un tema tan importante, sí, tardío, pero importante como es sacar este informe, existieron 2 asambleístas del ala correísta que quisieron dilatar el tema. Mocioné que este informe tiene que ser aprobado ese día, y sobre todo por respeto a las familias y a las víctimas. Este informe dice que este documento será transmitido a la Mesa Interinstitucional de Justicia, que es con una de las que se trabaja de manera integral en la Comisión AMPETRA. ¿Qué alcances puede tener? Porque se ha dicho en la Asamblea Nacional, en el ámbito político, un juicio ya no cabe,
pasó el plazo ya al exministro Augusto Espinosa. ¿Cuáles son entonces los pasos, las sanciones que vendrían de aquí en adelante con el documento que ya se aprobó en la Comisión Ampetra? Eso ya corresponde a la mesa interinstitucional. No obstante, lo primordial de esto es que se pudo resolver o sacar a la luz pública cuál es la falencia que ha tenido el país en temas de prevención para nuestros niños y adolescentes. La política pública, desde mi punto de vista, tiene que salir justamente de esa mesa interinstitucional, y son quienes también los llamados a estar vigilantes de lo que hagan también las otras entidades del sector público en donde se va a remitir este informe. De nuevo, es importante que Fiscalía, con todos los elementos, para que no empiece desde cero la investigación, sino que corrobore todo lo que hemos hecho dentro de Ampetra, tome las acciones necesarias de ser el caso. ¿Podría entonces ahí derivarse temas penales? Vimos en el reportaje, presidente, que la presidenta de la Comisión Ampetra decía que no. A ver, el informe no puede establecer, porque no somos competentes para establecer responsabilidades penales. Pero las otras entidades, pero por supuesto, si es que... Con la base de este informe, si es que amerita, podría derivar entonces. Todo depende de la investigación. Entonces, claro, eso ya es competencia de Fiscalía o de Contraloría. Nosotros ya no tenemos competencia alguna en ese sentido, pero si es que se hace una investigación seria, eventualmente podría derivarse en eso. ¿Podría Augusto Espinosa volver a comparecer en la comisión? Porque él presentó una moción pidiendo eso en el Pleno de la Asamblea y que no fue aprobada a la final, que él decía que debe ser escuchado por la comisión antes de aprobar este informe, o para que no se dé paso y se permita presentar sus pruebas de descargo. Él decía que fue afectado su derecho a la defensa y el debido proceso. Quiero dejar esto muy en claro. El que solicitó la comparecencia del exministro Espinosa en la primera reunión de Ampetra fui yo, porque ya veíamos que no había existido una acción clara y contundente por parte del ministerio con todos los casos. De forma coincidencial, le quiero llamar, tuve una invitación del gobierno de Estados Unidos, estuve en Washington, y la comisión se reúne y le invitan al señor Espinosa cuando yo no estaba acá. Dos cosas importantes de aquí. Primero, él ya estuvo en la comisión. Él señaló todo. Nosotros tenemos los audios, si quiero yo lo puedo hacer llegar con mucho gusto, en donde él tenía la posibilidad de defenderse. Sin embargo, lo que él dijo, dentro de muchas otras cosas, es que uno, que él conocía que habían 100 casos anuales, y dos, que sí se cometieron errores y negligencias dentro del manejo cuando él fue ministro. Entonces, él solo se está inculpando. Entonces, yo no sé para qué necesita ahora volver, y si es que quiere volver a la comisión, pues efectivamente la presidenta tendrá que recibirlo. Pero este informe ya está firmado, y con este informe no hay como hacer nada. Simplemente que se le mande a las otras entidades del sector público. ¿Qué pasa con el actual ministro de Educación? ¿Ya no se revelan estas problemáticas? ¿Se reducen? Existen acciones que se ha hecho por parte del ministro, no son suficientes. Recordemos que este tema, y yo lo he dicho siempre, hay que verlo de una forma objetiva. Y no solamente es responsabilidad del Ministerio de Educación como tal. Aquí es un tema de integralidad, ¿sí? Aquí es importante también las acciones que tengan, por ejemplo, la Secretaría de Riesgos. Es importante saber si es que nuestros niños en los colegios no solamente están expuestos a temas de abusos sexuales, sino también temas de su integridad física. Hay colegios dentro del país que son terribles. ¿Y entonces ahí solamente se puede responsabilizar al ministro de Educación? No, es lo que le digo. Es un tema integral que hay que analizarlo. No todo es culpa de ellos. Sería ¿no? únicamente por lo que usted mencionaba, que la Asamblea tiene competencia para establecer responsabilidades. Y efectivamente, y lo que tiene que hacer ahora el ministro de forma urgente es acoger las recomendaciones del informe que nosotros estamos presentando. Muy bien, muchísimas gracias al asambleísta Héctor Muñoz, integrante de la Comisión Ampetra, quien ya nos ha dado los alcances de este segundo informe que fue aprobado por esta mesa legislativa de manera ocasional. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. Luego del primer debate del proyecto de Código de la Salud desarrollado en mayo de 2017, finalmente el borrador a discusión en segunda instancia será presentado a las autoridades para convocatoria ante el Pleno. La propuesta contempla aspectos como el Sistema Nacional de Salud, cuidado y atención de salud, medicamentos, entre otros. Presentado el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, con la presencia de varios integrantes de la mesa legislativa, así como de representantes de los profesionales de la salud, académicos, entre otras organizaciones. El titular de la Comisión de Salud, William Garzón, inició recordando que la propuesta tuvo una serie de limitantes, incluso de índole político. Hemos hecho un trabajo absolutamente responsable a pesar de los avatares políticos que de una u otra manera han querido y quieren todavía desconocer, deslegitimar. La propuesta de 393 artículos contempla varias áreas de la salud, uno de ellos el ejercicio profesional de quienes están inmersos en esta área. A decir de la Federación Médica Ecuatoriana, la mala práctica médica debe ser analizada y no satanizada. Estamos expuestos a denuncias y que en la mayor parte de esas son utilizadas por profesionales del derecho que no tienen escrúpulos. Frente a ello, Garzón aclaró que este tema consta en la propuesta, pero solamente correspondería a sanciones administrativas. La posibilidad de que existan sanciones administrativas. No toda mala práctica profesional o no toda práctica profesional debe ser criminalizada. A la iniciativa se sumaron representantes de Osumtransa y de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, quienes ven con buenos ojos el informe, pues contempla sus observaciones. Porque tiene el aporte tanto de los trabajadores, de los profesionales, de los gremios a nivel nacional. La necesidad de la participación de los actores más importantes del sistema en las decisiones estratégicas del sector salud. El debate ante el Pleno estaría previsto a inicios del mes de abril. Mariela Logroño, TVL Noticias. Saludamos a esta hora con el asambleísta Jorge Yunda, vicepresidente de la Comisión de Salud. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Asambleísta, está a punto ya de definirse, de aprobarse el informe para segundo debate del proyecto de Código de Salud. ¿Cuáles son los avances que se han incorporado desde el primer debate? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos elaborando el Código Orgánico de la Salud para que los amigos televidentes tengan una idea. En el Ecuador existen decenas de leyes dispersas y estamos unificando en un solo Código Orgánico de la Salud. Hoy más que nunca toma importancia esta ley porque lamentablemente los indicadores de salud en el Ecuador son nefastos. Ha subido el número de ciudadanos con diabetes, ha subido el número de ciudadanos con hipertensión arterial, el embarazo en la niñez es una de las cosas más alarmantes, niñas de 11, 12 años embarazadas y ha subido esa tasa y el embarazo reincidente aún creo que somos campeones en el mundo entero. Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado en el Ecuador, la tuberculosis considerada una enfermedad de la pobreza, nuevamente ha recrudecido en diferentes partes del país y lo más preocupante creo que lo que no nos deja dormir, no nos debería dejar dormir a los ecuatorianos es la desnutrición en los niños. En estas tasas son alarmantes, 1 de cada 4 niños desnutrido, con tasas que realmente si no revertimos, yo considero que el Código Orgánico de la Salud tiene que ser en función de esa prevención, en función de esa promoción y educación, especialmente para atacar estos temas, porque caso contrario, tendremos siempre una población enferma y siempre tendremos ese problema de los hospitales totalmente abarrotados de pacientes cogiendo turnos a la madrugada, en las casas de salud que te dan turnos para 3, 4, 6 meses, entonces es un problema bastante grave lo que ha vivido el Ecuador en todos estos años. Los índices, los indicadores de salud son nefastos. Precisamente, asambleísta, con esta problemática que vive actualmente nuestro país, aprobado el código, puesto en vigencia al ciudadano común, ¿cómo le beneficiaría ya en la práctica? Y vamos desglosando algunos temas porque es bastante amplio este código y abarca varias temáticas, como usted lo ha mencionado, por ejemplo, en enfermedades catastróficas. Bueno, usted ve que, por ejemplo, este código fue aprobado por la asamblea anterior en el primer debate. Un código que estaba siendo punitivo, que siempre buscaba sancionar a los médicos, la mala práctica de los médicos, estaba con una cantidad de
artículos que eran perseguidores de la clase sanitaria. Entonces todo eso se ha ido ya limando. Hay ahora la unificación y espero que en los próximos días seamos convocados para tratar artículo por artículo. Eso considero que es lo más importante. Se ha podido consensuar con los diferentes actores de la salud. La carrera sanitaria me parece que es importante y por primera vez ya estamos tomando en cuenta en este código el tema de la promoción y la educación de salud, porque si a los niños, a los adolescentes, a los ciudadanos no les enseñamos a cómo alimentarse adecuadamente, cómo hacer actividad física, otro de los graves problemas es, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad de los niños. Entonces, esa es una situación que en este código nosotros estamos tratando y dejando bien sentadas las bases para ir especialmente a la prevención. Caso contrario, le decía, pues una sociedad enferma siempre va a necesitar estar en los hospitales. Lo que queremos es eso, en los niveles primarios, evitar que la población se enferme. Toma fuerza entonces la prevención en manera de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo se previene? ¿Qué es lo que establece este código? Por ejemplo, para reducir la tasa de embarazos en adolescentes. Por ejemplo, ese es un tema que nosotros desde el punto de vista científico, médico, no nos queremos entrar en temas dogmáticos, en temas que pueden ser tradicionales, sino temas científicos. Yo creo que la familia, los niños, los adolescentes tienen que conocer su cuerpo. Se tiene que hablar de la anticoncepción, se tiene que hablar de salud reproductiva, se tiene que hablar de salud sexual. En ese sentido, creo que solo la educación podrá prevenir los valores, la educación, porque caso contrario, ya le digo, las tasas de embarazo en adolescentes es alarmante y eso es lo que nosotros queremos justamente prevenir conjuntamente con el Ministerio de Salud, conjuntamente con la familia, con las autoridades locales, con los promotores de salud, con las direcciones de salud. Allá hay que ir trabajando para evitar estos índices que, como le acabo de decir, son nefastos en el Ecuador, pese a la gran inversión económica que se ha hecho, pero parece que solamente se ha trabajado, se ha invertido en cemento, en equipos, en infraestructura, pero no se ha trabajado en el tema de la prevención. Los saberes ancestrales también es otro de los aspectos que incorpora este código y ahí se incluyó un proyecto de ley de parto humanizado para que estos saberes ancestrales sean también aplicados y utilizados en los hospitales y clínicas de nuestro país. Apoya a la lactancia, apoya y fomenta la lactancia materna, por ejemplo. Ahí básicamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Reducir el número de cesáreas? ¿O porque ese era el objetivo al inicio de este proyecto frente al alto porcentaje de esa práctica, decía? Bueno, nosotros siempre estamos legislando con lo que le acabo de mencionar y que la ciudadanía tiene que conocer con evidencia científica. Ese creo que es el principal, diríamos, motivador de realizar una ley. La cesárea que usted lo ha mencionado, pues es un tema donde debe practicarse única y exclusivamente en casos necesarios. Entonces aquí, vigente el código, los médicos tendrán que presentar una justificación para la aplicación de una cesárea, por ejemplo. Eso está ya determinado. El médico sabe precisamente si es que hay algún inconveniente con el parto, se recurre a la cirugía, se recurre a la cesárea. Caso contrario, pues siempre se estará legislando a favor del parto humanizado, siempre respetando, por ejemplo, el tema también de la medicina ancestral, que hay un buen capítulo en este Código Orgánico de la Salud, porque Ecuador y América Latina es uno de los, diríamos, precursores en tanta sabiduría ancestral, que hay que mantenerlo sin dejar a un lado el tema de la medicina occidental, donde hay una evidencia científica. Asambleísta, usted hablaba al inicio de sanciones a los profesionales. En este proyecto de código se incorpora también una sanción administrativa con el objetivo de no solamente castigar esta mala práctica médica desde el ámbito penal. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, yo estoy totalmente en contra de todo tipo de sanciones porque yo pienso que el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la probidad de sus profesionales. Las universidades, el Ministerio de Salud, el ente que vaya a regir la salud de todos los ecuatorianos tiene que garantizar que el profesional se gradúa adecuadamente, que el profesional está totalmente capacitado para trabajar con la vida de los seres humanos, porque ser médico, ser enfermera, ser odontólogo, cualquiera de estas carreras no es una carrera común y silvestre, es una carrera que se trabaja
con las vidas, con la salud de los ciudadanos. Entonces yo creo que hacia allá la evaluación constante del profesional para saber que está totalmente capacitado es mucho más importante que la persecución después de que ya han sucedido las cosas, porque aquí en el Ecuador pasa alguna situación donde hay lamentablemente muertos, heridos, ahí recién comenzamos a evaluar a los profesionales. Nosotros creemos que el Estado tiene que evaluarles antes de que vaya a un puesto de salud para que podamos estar seguros de que estamos en manos de buenos profesionales. Las sanciones entonces se aplicaría una a la par, puede ser solamente administrativa y si no es así, pasaría ya ahí sí al ámbito penal. El tema penal siempre estará ahí para disponibilidad de los ciudadanos que se crean han sido perjudicados, pero en el Código Orgánico de la Salud nosotros no queremos hacer un tema punitivo porque sería perjudicial. Si usted va a atenderse de donde un médico y el médico ve que usted tiene graves problemas de salud, entonces va a lo mejor a excusarse a atenderlo porque no quiere meterse en problemas, porque no quiere estar en la fiscalía, porque no quiere contratar abogados. Nosotros creemos que el médico está preparado para salvar vidas, no sale preparado para terminar con una vida. Entonces ahí es importante que el código le deje a usted trabajar con la probidad del caso, pero que los médicos nunca puedan tener ningún pretexto para atender a los pacientes, especialmente los más vulnerables, los que tienen alguna complicación irreversible de salud, para que no haya esa excusa de atención. Asambleísta, en cuestión de tiempos, ¿ya tiene listo el borrador de informe para el segundo debate de la comisión? ¿Cómo será ya el procedimiento para aprobar? ¿Será, como usted lo ha dicho, artículo por artículo? ¿Cuánto tiempo avisora que esto tomará para que ya esté en el pleno de la Asamblea? Bueno, esperamos que seamos convocados por parte de la presidencia de la comisión. A pesar que ya en la mayoría por unanimidad se ha aprobado un cronograma en donde ya se ha establecido un horario, unos tiempos, y calculo que en las próximas semanas estaremos ya definiendo artículo por artículo. La gran mayoría hay un gran consenso en donde ya se ha hecho un trabajo en territorio, se han recogido las observaciones de los gremios, de los profesionales de salud, de la ciudadanía, y habrán pequeños temas en donde a lo mejor se requiera un mayor debate, se requiera mayor discusión y finalmente aprobarlo. Para el mes de abril entonces estaría ya, se avisora en el pleno de la Asamblea. Yo creo que si ya hay la convocatoria por parte del presidente de la Comisión de Salud, sí se podría estar ya en los próximos 4 semanas, 5 semanas, a lo mejor ya definiendo el borrador para entregarlo a la discusión del Pleno. Muchísimas gracias al asambleísta Jorge Ayunda, vicepresidente de la Comisión de Salud, con quien hemos hablado sobre el proyecto de Código de la Salud. Ahora cambiamos de tema. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, junto a María Fernanda Medina, conoceremos los alcances del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de las formas de votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Esencia de la Ley. El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y está integrado por la totalidad de las y los asambleístas, es decir, 137 parlamentarios. El voto se podrá expresar previa determinación de la presidenta o presidente o por la decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea en las siguientes formas. De forma ordinaria, a través del tablero electrónico, y en caso que no esté disponible, se lo hará levantando la mano. No se podrá combinar la votación manual y electrónica en una misma votación. Sí, normalmente utilizan la forma ordinaria a través de tablero electrónico, pero a su vez también lo realizan de forma, que es a través del tablero electrónico, con la salvedad de que aquí sí hacen el voto razonado, el voto motivado, del por qué en algunas de las circunstancias cuando exigen cuando las circunstancias ameritan, pero es un poco del derecho a la réplica, pero normalmente lo que lo hacen es de forma ordinaria. De forma nominativa,
Mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto sin argumentación alguna al ser mencionados. Solamente aquellos asambleístas a quienes se haya omitido o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. Este tipo de votación, según Hernández, se llevó a cabo cuando el legislativo sesionó por primera vez en Guayaquil. En donde efectivamente los asambleístas dieron su consentimiento con el levantamiento de la mano en los casos que no fue ni siquiera con la mano, sino que era con un cartoncito de sí o no. De forma nominal, mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los legisladores presentes tienen la obligación de expresar su voto. Cada asambleísta dispondrá, si así lo desea, de un máximo de 3 minutos para justificar su voto, sin derecho a la réplica o contrarréplica. Solamente quienes cuyo nombre hubiesen sido omitidos o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. El voto podrá ser afirmativo, negativo, abstención y en blanco. En este último caso, estos votos se sumarán a la votación mayoritaria y se computarán para la conformación de la mayoría absoluta. Además, las mismas normas se observarán en lo que fuera aplicable en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en cuyo caso serán las presidentas o presidentes quienes establezcan el tipo de votación y la mayoría de asambleístas quienes puedan modificar esa disposición. Dentro de las formas de votación también existen los tipos de sufragios y su aplicación para la toma de decisiones al interior del Pleno. Estas son 3. Mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno, y mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de las y los miembros del Parlamento ecuatoriano. El abogado Diego Hernández explicó cuándo se aplican estas votaciones. Para decisiones en mayoría simple puede ser, por ejemplo, en el caso de un cambio de orden del día, en donde no están todos los miembros del Pleno, pero deciden la mayor cantidad de los asambleístas presentes deciden dar el cambio del orden del día, donde sí se necesita de una mayoría ya absoluta como tal. Ahí es, en cambio, cuando nosotros tratamos o se pasa al Pleno también algún proyecto de ley, en donde necesitan por ley la mitad más uno de los asambleístas del total del Pleno. Asimismo, se autoriza con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundamentalmente. Es en el único caso en donde se necesita de las 2/3 partes de la Asamblea para proceder a aprobar esto. En la actualidad, al interior del Parlamento no existe otro procedimiento para el ejercicio parlamentario, pues todas las disposiciones se rigen en función de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en ciertas ocasiones en base a la Constitución. En una próxima entrega les presentaremos los alcances de otras leyes aprobadas en el Parlamento ecuatoriano. Hasta pronto. Gracias a María Fernanda. Así concluimos esta emisión, amigos. Más noticias en nuestra emisión central a las 12 horas. Nos vamos, pero los dejamos con el tip del día. El tip del día para bajar de peso. Entrenamiento inteligente. ¿Sabías que realmente puedes perder más peso y mantener tu metabolismo activo por más tiempo si haces entre 3 y 4 sesiones más cortas de 10 minutos cada una? La razón por la cual las sesiones cortas son mejores es debido a que no le das la oportunidad a tu metabolismo de desacelerarse. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.